Muy buenos días, le damos la bienvenida a todos los hermanos que están en línea en Chile, en España, en México, aquí en Colombia. Damos la bienvenida al hermano Heriberto García, al Moré, que nos trae la enseñanza el día de hoy. Moré, por favor. Muchas gracias. Shabbat Shalom, hermanos. Bien, la parashá que vamos a estudiar con la ayuda del Eterno es la parashá Jucat, que significa precepto. Solo una anotación respecto a esto, y es que en el pueblo de Israel se les llama Juk o Jucat, a aquellos mandamientos de los cuales el ser humano no tiene ningún entendimiento muy claro. Es bueno saber que los mandamientos de la Torá no necesariamente son para entenderlos, sino para obedecerlos. Entonces hay que hacer mucho énfasis en esto. Aunque no lo entendamos, hagámoslo, porque si el Eterno lo dice es porque es bueno y nos sirve para nuestra vida. No nos vamos a detener mucho en el tema de la vaca. En algún momento lo trataremos en una forma más en detalle, pero sí vamos a ver otros aspectos que son muy pertinentes para nosotros en nuestros días. Bien, el tema de la vaca roja, no voy a hablar de la vaca, pero sí voy a hablar de un tema interesante, que es el de la impureza. Tiene que ver ese tema, el animal cuando es quemado y las cenizas son para operar una purificación en una persona que ha tenido contacto con muertos y otras cosas. Entonces, yo quiero resaltar el hecho de que hoy en día, sin temor a equivocarme, podríamos asegurar que todos estamos impuros. Bien, ¿cómo es esto de que todos estamos impuros? Bueno, vamos a ver cómo es el tema. Recordemos, la Torá es pertinente en todas las épocas, la Torá no cambia, lo que cambian son las circunstancias. Entonces, ¿por qué aseguramos que estamos impuros todos? Bien, lo primero es que actualmente no se dispone de una vaca alazana. Algunos sabios dicen que existirá en los días del Mashiach. No me quiero desviar del tema, pero es necesario para mí hacer ciertas aclaraciones. Muchas personas aseguran que va a haber un tercer templo. Y si nosotros vamos a la Escritura, no vemos ninguna evidencia clara respecto de que va a haber un tercer templo. Entonces algunas personas dicen, bueno, y que la profecía de Ezequiel, que está del capítulo 40 al 48, eso es una visión. Las visiones pueden ser visiones proféticas, pero no necesariamente se cumplen de forma literal. Allí hay una cantidad de cosas, una cantidad de enseñanzas que en su tiempo, si el Eterno lo permite, las estudiaremos. Pero eso no tiene nada que ver con un tercer templo. Empezando porque allí hay un cordero degollado que tiene que ver con el término llamado Korban Hatat, que es ofrenda por el pecado. Y Yeshua ya murió. Él es nuestro perfecto Korban. Por tanto, no es necesario más Korbanot en ese aspecto. Entonces, esa profecía de Ezequiel no tiene nada que ver con el tercer templo. Algunos hablan del templo que aparece por allí en el libro de Revelaciones, en Marot Elohim, lo que llaman Apocalipsis. También son visiones. Son figuras que pueden ser tipológicas, son tipo del Mashiach o algo así. Sí, mi hermana. Respecto a lo del templo, de todas maneras, actualmente creo que su merced lo sabe, que están creando un templo en Israel. Ya voy a hablar sobre eso. Bueno, sí, listo. ya voy a hablar sobre eso. Entonces, aventajada, eso está bien. Bien, ¿el tema cuál es? Que lo que nosotros aparentemente vemos en la Escritura no son textos que nos permitan asegurar que va a haber un tercer templo. Ahora,
lo que dice mi hermana, me parece muy bien, es que en Israel ya se están preparando para construir el tercer templo. Incluso yo vi hasta fotografías o noticias donde están preparando el sacerdocio levítico. La pregunta que a mí se me ocurre es, ¿autorizados por quién? ¿Quién asegura que todas esas personas son de la tribu de Leví? Y aún siendo de la tribu de Leví, ¿cómo irían a ejercer ese sacerdocio si lo que hay en este momento es una tendencia rabínica con muchos preceptos de los hombres que no están escritos en la Torá? Entonces, ¿qué significa eso? Fuerzas humanas. Yo no estoy descartando por completo que vaya a haber un tercer templo, pero muéstrenme las evidencias ciertas, que me digan, aquí en la Torá está escrito tal cosa. Fíjense ustedes que alguna vez escuché que bueno, que el Eterno le ordenó a Moshe construir el Mishkan. Sí, claro, lo construyeron, ahí está. Y después, por allá en el libro de tal vez Segunda de Samuel o Primera de Reyes, bueno, alguno de esos, creo que es Segunda de Samuel, que el Eterno le dice al rey David que el hijo de él será el que construirá morada para él, o sea, el templo, el que fue el templo del rey Shlomo, del rey de Salomón. Ya, está claro, ahí dice que iban a construir un templo. De ahí para acá, ¿dónde está escrito que debemos construir un templo? Si lo va a ver, ok, muéstrenme las evidencias. Hay una cuestión que se desprende de todo esto, no me voy a desviar del tema, pero sí quiero hacer mucho énfasis en algo. A nosotros nos pueden venir personas de otros movimientos, cristianos, adventistas, mormones, qué sé yo, y nos pueden venir con muchas teorías. ¿Qué debemos hacer nosotros en esos casos? No vamos a menospreciar a estas personas, que en algunos casos seguramente tienen buena fe, tienen una motivación correcta, pero no tienen la información completa. Porque es que si nos basamos en traducciones erróneas de la Escritura, ya empezamos mal. Entonces, por ejemplo, muchas personas me han preguntado a mí a lo largo de tantos años que en Bereshit, Génesis capítulo 1, versículo 26, el Eterno dice, hagamos un hombre con nuestra imagen y con nuestra semejanza. Ahí dice hagamos, ahí hay Trinidad. Cuando no interpretamos la Escritura hebrea de acuerdo con lo que se ha establecido realmente para interpretar la Escritura hebrea, no vamos a hacer nada, vamos a inventar un poco de mentiras. Vamos a inventar trinidades, vamos a inventar deidades de una persona, vamos a inventar virginidades de una mujer que, en fin, y así sucesivamente. Entonces, volviendo a este tema, el tercer templo de ninguna manera podemos decir que se va a construir, menos en esta época. Si hay un sacerdocio levítico que se está preparando, yo diría, ¿con base en qué? Si hubo muchos manuscritos, muchos rollos que fueron quemados, fueron destruidos cuando el general Tito entró a esta región y arrasó con todo. Iba a hacer una pregunta mi hermana. Ok, ya. Hay una parte donde Yeshua habla de un juicio a las naciones que vendrá después de todo el fin. Dice que está, creo que en Mateo 22, si no estoy mal, en ese capítulo ahí hacia adelante. Pues digamos que el concepto que yo creo, no es un dogma ni una doctrina, simplemente es que sí debe haber un templo donde van a hacer el juicio de las naciones, porque el juicio de las naciones va a ser a los gobernantes de cada nación. Entonces yo creo que sí va a haber un juicio, y obviamente debe haber un sitio donde lo tienen que hacer. Para mí es el templo. Obviamente que para mí sí, mucha gente habla que van a ver que nuevamente, que ya están las vacas en Israel, las vacas rojas, yo no creo que el Eterno se devuelva después de que nos dio a Yeshua, se vuelva otra vez a
a matar animales allá, ni mucho menos. Yo no creo nada de esas cosas porque pues para mí el perfecto Corbán es Yeshua, sigue siendo Yeshua. Y pues a través del cambio que el Eterno mismo hizo de su Hijo, pues debemos tener claro que nosotros debemos reconocer que Él nos dio el Corbán perfecto, el mismo Eterno nos lo dio. Que eso es algo que de pronto cuando uno empieza a estudiar el judaísmo y todo, uno empieza como aquí, allá, aquí, allá. No, realmente el Corbán perfecto para nosotros es Yeshua HaMashiach. Y yo pensaba eso, ¿no? O sea, que el templo seguramente se estará haciendo porque ya hay planos. Si usted mira y entra al link donde dice Universidad del Templo, que es en Israel, pues ya hay una menorat, ya hay ciertas cosas físicas que están preparando para eso. Pues para mí, o sea, lo que yo creo es que ahí es donde se va a hacer el juicio de las naciones que tanto anunció Yeshua cuando estaba hablando de las señales del fin y de lo del fin. Eso es lo que yo creo. Bueno, es una opinión. El problema con eso es que el templo no es para juzgar, sino para alabar al Eterno. Entonces ahí veo un pequeño problema. Pero bueno, no nos vamos a desviar y vamos a decir otra vez entonces, con base en esto de que no existe templo, y si no existe templo quizás es porque no lo merecemos, podemos concluir que estamos todos impuros, porque cuando nosotros tocamos muerto, quedamos impuros, pero no hay cenizas de la vaca, porque no hay vaca. Y si la hubiera, no hay los Kohanim, los sacerdotes que estén oficiando en el templo para decretar esa purificación. Bien. Entonces, en este momento todos seríamos técnicamente impuros. Todos somos impuros, todos, absolutamente todos. Bien. Si no existe ese templo, es porque además de que no lo merecemos para servir, pues no hay forma de que nosotros busquemos una pureza física. Ahora, esto es solo un aspecto. Esto nos lleva a entender que necesitamos Teshuvah para limpiar nuestra vida y que el Eterno tenga misericordia porque no hay nada más. Otra cosa, ¿quiénes son los muertos con quien nos hemos impurificado? Aquí hay un tema grande. Por supuesto, cuando vamos a una velación, o hay personas que se acercan mucho, tocan la caja, bueno, qué sé yo. Esa es una forma. Pero hay otra forma peor todavía. No sé si ustedes recuerdan unas palabras que dijo Yeshua cuando alguien quería seguirlo, pero entonces, o sea, Yeshua dijo que era necesario seguirlo, pero no, que espere, yo entierro a mi padre. Y entonces Yeshua dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Fuertes esas palabras. Porque, ¿qué significa eso? Que los muertos entierran a sus muertos. Recordemos algo, está escrito que la paga del pecado es la muerte. O sea que quien vive en el pecado como su forma de vida, en realidad en ese momento está muerto. Si una persona vive de la injusticia, vive del robo, vive de la mentira, podemos decir que está muerto en vida. Tiene vida física, pero le sirve solamente para seguir pecando. Entonces, porque eso en el Olam Haba no tiene cabida, en la eternidad. Ahora, nosotros vemos que este mundo cada vez está más al revés. La injusticia reina por todo lado, la maldad, lo vulgar, lo obsceno, todo. Bien, ¿por qué hago tanto énfasis en esto? Porque resulta, y me corrigen si estoy mal, pero una vez salgamos de acá, donde todos estamos dedicándonos al estudio de la Torah, salgamos de acá, tenemos que ir a un centro comercial, a una tienda, ahí vamos a encontrarnos con muertos así, en todo momento, muertos de acuerdo con este concepto que estoy diciendo. O sea, nos vamos a estar codeando casi con una cantidad de personas. No estoy diciendo que seamos superiores a los demás, pero por lo menos estamos tratando de entender que nuestra impureza en torno a lo que significa cumplir las misbot es
es muerte para nosotros. Fíjense ustedes, ¿quién alguna vez no ha estado metido en un chisme? Que hay un corrillo de personas y ay, a ver qué pasa. O nosotros mismos hemos esparcido un chisme, cosa grave además. Todo eso nos lleva a untarnos de impureza. Y eso cuando todos los santos días, todos los días de la vida, porque tenemos que intercambiar palabras con muchas personas que están andando en una vida que no es precisamente la mejor delante del Eterno. Entonces por eso podemos decir, también todos estamos impuros. Y de hecho nos impurificamos todos los días. Además, no solamente que tengamos que ver con otras personas, nosotros mismos cuando tenemos un pensamiento de esos vengativos ¿sí me entienden? Y estamos adquiriendo una impureza muy grande. Entonces, eso también requeriría para nosotros una paraaduma, o sea, una vaca roja. Estamos impuros, totalmente impuros y muchas veces demasiado impuros. Ahora, hay algo interesante de lo que se leyó en la parashá, que dice que un hombre puro, un hombre verdaderamente puro, es quien recoge las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en un lugar limpio. Esto apunta como en una forma muy interesante al Mashiach, porque él es puro. Una vez que murió y resucitó, ya es puro y nadie puede contaminarlo. Al no estar él presente físicamente, nosotros no tenemos como mucha oportunidad de hacerlo, de purificarnos físicamente. Bien, obviamente nos queda la teshuva, la oración, la tefilá, nos quedan las buenas obras para que tratemos de lograr una estatura espiritual un poco mayor. Fíjense que por acá, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1, dice así, miren que es un texto muy interesante. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Elohim. ¿Sí ven por dónde va la cosa, no? O sea, tenemos que purificarnos permanentemente, es un proceso, no es de un día para otro, sí. En lo que he leído, digamos que en la Torá habla de muchos casos, siervos del Eterno, en donde cuando iban a hacer a ellos algo, dice, y el Espíritu de Yahweh venía sobre fulano de tal, algo así, y se hacía milagros. Por ejemplo, si iba a guerrear con los enemigos, entonces dice, y el Espíritu de Yahweh venía sobre fulano y o sea, lo respaldaba. Y ahí me he dado cuenta que era como en momentos oportunos, pero nosotros tenemos ahora la oportunidad en Yeshua que no estamos solos, porque para los que hemos creído, Él dijo, me voy, pero os enviaré. Entonces, ese espíritu de santidad o Ruach es el que hace que nosotros aprendamos a escuchar la voz de Él y que de pronto, bueno, el ejemplo que el hermano hace un momento ponía, si vienen pensamientos de vengativos o XY, lo que sea, ahí es donde no hay que dejar que eso anide y crezca, sino que si vino inmediatamente, por eso Raúl o Raúl Shaul, ex Saúl, él dice que la batalla o la lucha es en el espíritu, no es carnal, digamos, contra carne y sangre. Y yo he entendido que ahí es donde inmediatamente hay que escuchar la voz del Espíritu de Santidad y decirle ya, o sea, no más, parar e inmediatamente, como hizo Yeshua, que dio ejemplo, porque él fue también atacado de esa forma y venció. ¿Cómo? Con la misma palabra de vida respondía. Y esto es, espiritual o en la mente. Entonces es como, o no sé, yo tengo ese concepto que hay que aprender a escuchar la voz del Espíritu de Santidad
y no seguir anidando, porque la gente que sigue en esto, nunca la persona que llega a cometer un pecado, digamos eso primero empieza a maquinarlo y uno ve en el ejemplo de Sansón, que eso fue por partes hasta que ya llegó a lo último. Entonces yo creo que es un ejemplo de que aprendamos a escuchar la voz de la Ruach, porque si antes era por momentos, decía y vino el Espíritu de Yahweh sobre tal persona y se ejecutó tal cosa. Y lo mismo era con Sansón, decía ahí vino y lo llenó de fuerza y así venció. Y en otras cosas, en sanidades o en milagros, no sé. Entonces, no sé si esa forma de pensar esté acorde con lo que usted está enseñando, porque sí, eso es verdad. A diario estamos en medio de contaminación espiritual, no solo física, sino también espiritual, pero ahí es donde entra a jugar el papel tan importante del Mesías verdadero en cada uno de nosotros, de ese Yeshua que envió el Espíritu de Santidad. Bueno, en realidad el Espíritu de Santidad lo envía el Eterno. Yeshua lo que hizo fue como una intermediación, sí. Y es exactamente lo que yo acabo de leer de 2 Corintios 7:1. Perfeccionemos, limpiémonos. Y para eso que está diciendo la hermana, pues obviamente hay una cosa que se llama dominio propio. Hay que manejarlo, hay que ejercitarlo. Sí, claro, así es, por supuesto. El Eterno por medio de ese espíritu. Bien, así debe ser, por supuesto. Bueno, esto sí es una nota al margen. Yo veo que la hermana dice Yahweh. Es solo un aporte. Algún día les muestro un video donde gramaticalmente se muestra que la partícula ya nunca puede estar al comienzo de un nombre, siempre al final. Fíjense, Elías, Irmeya, Aleluya, Elía, Yeshaya, nunca al principio. Ustedes nunca van a ver un nombre en la escritura empezando por ya. Es solo no, Jacob no es ya. O sea, una cosa es la partícula ya, o sea, lo que escribimos en español Y-A-H, eso no está en Jacob. No está en Jacob. Aleluya, sí, alaben allá al Eterno, pero nunca al comienzo, siempre al final. Por eso es que cuando decimos Yahweh estamos pensando que conocemos la pronunciación del nombre del Eterno, y eso no se conoce. Es solo un aporte, nada más. El nombre e invocaron el nombre del Eterno. Sí, pero ellos vivieron ¿en qué época? ¿Cuál es el nombre entonces? El nombre está compuesto por 4 letras, pero no sabemos la pronunciación. Y ya que estás, mejor dicho, ya me picaste la lengua. El profeta Sofonías, Sefanía, a propósito, Sefanía, capítulo 3, versículo 8 dice: por lo tanto, esperadme, dice el Eterno, hasta que el día en que me alce la presa, porque mi decisión es reunir a las naciones y agrupar los reinos para volcar en ellos mi indignación, toda mi ardiente ira, por cuanto toda la tierra será devorada con el fuego de mi celo. Este versículo, capítulo 3, versículo 8 de Sefanía, en hebreo, es un versículo único en la Escritura. Es Sofonías, Sefanía 3, 8. Es un versículo que tiene los 22 signos de las letras hebreas más los 5 de las letras finales, o sea, las letras sufit. Ok, pero es que ahí no acaba todo. Viene el versículo siguiente y dice: luego daré nuevamente a los labios una lengua pura para que todos puedan invocar el nombre del Eterno para servirle con un solo consentimiento. ¿Tenemos lengua pura? Entonces no conocemos el nombre del Eterno, la pronunciación. Ese tiempo no ha llegado y todo el mundo dice una cantidad de nombres. Por eso le decimos el Eterno, por eso le decimos el Altísimo, el Creador, pero no un nombre porque no conocemos. Y si quieren saber por qué, aquí dice que eso será en el tiempo futuro. Los masoretas, que fueron unos judíos muy piadosos del siglo V, VI, por allá, decidieron que cuando la escritura, que ellos se conocían de memoria,
corría el peligro de que se olvidaran la pronunciación de las palabras. ¿Qué hicieron ellos? Le pusieron los signos vocálicos, el pataj, el kamatz, el hirik y todos esos para las vocales. Espero que pronto empecemos a estudiar hebreo. Y al nombre del Eterno, al que está compuesto por las letras Yod, Vav, le pusieron las letras de la palabra que conforma el singular de la palabra Elohim, que es Eloa. Entonces aparece Jehová, y por eso sale el tal Jehová y todo eso. ¿De dónde sacaron Yahweh? No tengo ni idea. Pero el Eterno no ha revelado cuál es el nombre. Yo les puedo decir ya, eso sí, pero Yahweh en la escritura no aparece. Perdón. Entonces ellos ocultaron el nombre porque sabían que se iba a profanar. Y llegó, y aquí viene la profecía. Les daré labios puros para que puedan invocar mi nombre. No tenemos labios puros, entonces eso todavía no se puede cumplir. Sí, mi hermano. Gracias, hermanito. En mirando en Mateo, creo que lo tienes ahí 23 también, 23:37. Lo que dice el hermano cuando ya destruyó totalmente el templo 1 y 2 y ya el tercero no, porque no está autorizado, ¿cierto? Eso es así, eso no hay ninguna parte dice que se volverá a reconstruir el tercer templo. Sí, señor, muy bien. Pero dice en el tercero, dice Jerusalén, ¿sí se dice así? Jerusalén. 37. Jerusalén. Tú matas a todos los profetas, tú apedreas a aquellos que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas? Pero tú no te negaste. Mira, el Eterno está abandonando tu casa, dejándola sola. Ahí en esa parte. O sea que el hijo le dice, el Adón le dice, ya se va el Eterno y no va a estar más en Jerusalén. Pero dice, pero cuando todos digan, Baruch haba Beshem Adonai. ¿Qué pasa? Dice que él dice ahí, pero pues te digo, desde ahora tú no me verás otra vez hasta que digas. Dice, en otra parte dice, hasta que todo Jerusalén diga esta frase, Baruch haba Beshem Adonai. ¿Qué pasa? Que ahí sí puede venir él. Ok, pero él vendrá cuando se cumplan ciertas condiciones. Miren, hay algo, sepan hermanos, que esto que se está haciendo acá y en otras partes, esto que se está haciendo acá, y bueno, pues ya que se ocurre el tema, pues lo hablamos y retomamos, no se preocupen. Miren, el hermano Moshe a mí me llamó, yo no tenía ni idea que me iba a llamar, no estaba, pero me llamó. Y aquí estamos colaborando con todo el amor del mundo y me gusta mucho esto. Cada vez vienen más personas. Tenemos los medios audiovisuales para que la palabra que Yeshua proclamó sea esparcida a los 4 confines de la tierra. Solamente al final vamos a decir esto. Es para que entendamos lo importante que estamos haciendo. No solo quienes estamos aquí enseñando, sino todos. Todos estamos en ese asunto. Miren, habla en el capítulo 24, no importa el versículo, dice, vendrán muchos usando mi nombre diciendo yo soy el Mashiach, se levantará nación contra nación, reino contra reino, os entregarán a tribulaciones, os matarán, seréis aborrecidos por todos los gentiles por causa de mi nombre. Serán levantados falsos profetas y apartarán de la Torá a muchos. ¿Eso está sucediendo o no? Y obviamente por ahí habla de terremotos, de esas cosas. Sin embargo, hay un versículo interesantísimo. Y esta Mesorat del Malhut tendrá que ser proclamada en toda la tierra habitada, como una declaración solemne a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Ahí dice será proclamada, no necesariamente que sea escuchada, pero hay del que no escuche. ¿Me entienden? Somos parte de un plan profético. Y la idea es seguir al maestro, que es el que nos da ese alimento tan grande que es la Torah bien interpretada por él. Y que tenemos
o sea, en que nosotros, nuestra alma puede tener la seguridad de que siguiéndolo a Él no vamos a irnos al lago de fuego. Entonces, esto que estamos viendo acá, esto que acabo de decir con respecto al nombre también, eso es profético. Eso es profético. Ahí dice, les daré labios puros. El Eterno, no los hombres. ¿Yo por qué voy a decir? O sea, si alguien ha pronunciado algún nombre, no lo vamos a estigmatizar, ni mucho menos. Pero, de pronto lo hizo inocentemente, pero ¿por qué pronunciamos un nombre? Si según la Escritura eso todavía no va. Claro, Yeshua conocía el nombre, Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, David, Shlomo, todos ellos conocían el nombre, pero nosotros no. Yo sé que tiene 4 letras hebreas, hasta ahí sé. Yo no me puedo poner en el tema de decir, este es el nombre y de ahora en adelante. Ustedes ven muchas Biblias que están traducidas con ese nombre, con otros nombres, porque son varios nombres. Entonces es eso, eso lo digo con todo el amor del mundo, para que lo tengamos en cuenta. Sí, mi hermana. En Hebreos 2:12, ¿Qué? pues dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Sí, todo eso es cierto. Y habla en varias partes del Brit Hadashah acerca del nombre. Del nombre, sí, porque en esa época se conocía, pero hoy no. En mi nombre tal cosa. Sí, pero es que otra cosa, les aconsejo ver un videito que tengo por ahí que se llama hacer o pedir algo en el nombre de Yeshua. Es que invocar el nombre no es decirlo, pronunciar el nombre. A ver, una pregunta, queridos, yo estoy seguro que muchos de ustedes, si no todos, no saben cómo se llama mi mamá, ¿cierto? ¿Sí o no? Mucho de lo que yo hago es porque ella me enseñó a hacerlo. Es como si actuara en su nombre. Y yo no lo estoy mencionando toda hora, ni a mi papá tampoco. Pero estoy haciendo muchas cosas en el nombre de ellos porque muchas de mis acciones son el reflejo de lo que ellos me enseñaron. Y ninguno de ustedes sabe cómo se llaman. Ni les voy a decir ahorita tampoco. Sí, mi Es que es hermano. tan sencillo como esto cuando se dice honra a padre y madre, o honra a tu padre. ¿Qué consiste eso? No consiste como nos han enseñado a nosotros, aparte de que la única forma de honrarlos es llevándole dinero o mercado, etcétera. Exacto, No. exacto. La honra al Sí, padre, señor. ¿cómo es? Muy bien. Si el padre es un hombre trabajador, si el padre es un hombre honesto, si el padre es un hombre a carta cabal, y usted como hijo es igual, lo está honrando con sus actos. Totalmente. Entonces, cuando usted honra a Yeshua es porque usted lo imita. Exactamente, eso es actuar en nombre de Yeshua. Simplemente sigue el ejemplo de Yeshua No más. y cumple. Exacto. Ahora, invocar, pidiéndole, actuando como el que, obedeciéndole. Es que invocar no es decir, a ver, ¿qué dijo Yeshua? No todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos, porque entonces se convertiría en un mantra. Con solo yo decir el nombre, si lo supiera, ya, con eso tengo listo todo. ¿Y para qué estudio Torah? ¿Para qué vengo aquí? No, con decir el nombre ya tengo mi vida arreglada. No. Sí, mi hermano. Gracias, hermano. Bueno, lo claro es lo que dice el hermano. Si no conozco el nombre, ¿para qué me pongo a invocar ese nombre pidiendo en ese nombre si no lo conozco? Correcto. No se puede cumplir. Sí. Pero también dice, estudiando en esta semana sobre este tema y todo, que si uno no hace la palabra de la verdad y se basa en la palabra, puede invocar el nombre que sea, pero no se cumple por ese nombre. Sí. Porque según tengo entendido que ya no es en el nombre de tal persona o del Adón, ni nada, sino que es por la palabra que vivamos que se puede hacer. O sea, como decía el hermano una vez recién llegó acá, no es por el nombre de Yeshua HaMashiach, no, porque por ese nombre nadie va a ser salvo. No. Por nadie va a ser No. salvo, si no es por la palabra, Dabar Emet. Total. Muy bien. Le daría el abrazo, pero estamos un poquito lejos. Pero muy bien. Ok, entonces, es que fíjense, no me gusta hablar así, pero tengo que decirlo, es que hay muchas costumbres cristianas y de otras religiones que siguen por ahí metidas. Hay que salir de eso. Que no, que si no invoco, que si no digo, no, es que no se trata de decir. ¿Qué dijo Yeshua? Por sus frutos los conoceréis.
Eso sí vale. ¿Ok? Esto es un aporte con mucho cariño. Vuelvo y digo, no es despreciando a nadie, pero es necesario decirlo. Y si queremos tener una comunicación muy higiénica con el Eterno, entonces tratemos de hacer lo que nos toca. No es mencionando un nombre. Eso es solamente porque se me ocurrió, porque escuché el nombre, entonces es simplemente un aporte. Ya veremos cómo lo vamos estudiando. Bien, entonces estamos en el tema que impuros. Es más, a propósito de esto que leí en el profeta Sefanía, estamos tan impuros que no podemos pronunciar el nombre. Así de impuros estamos. No podemos. Él dice, el Eterno, eso no lo dice Heriberto, lo dice el Eterno. Después del Eterno derramar su ira sobre las naciones, le hace juicio final y todo aquello. Les daré labios puros, por supuesto, porque en la eternidad todos tendremos labios puros, porque no existirá yetzer hará, no existirá pecado. Por tanto, nuestros labios sí podrán pronunciar el nombre, las 4 letras con su pronunciación correcta. Ahí sí, antes no. ¿No se acuerdan ya mi hermano, cuando les comenté algo sobre Bereshit 4:29, donde dice, y todos empezaron a invocar el nombre del Eterno? No, ahí no dice eso. Todos empezaron a llamar con el nombre del Eterno. A esta mesa le ponían el nombre del Eterno, a este micrófono, a ese tablero, etcétera. Sí. Hay una pregunta de la hermana Marisol. Dice, tengo una pregunta, entonces, ¿cómo debo orar? Padre Santo, Abba Kadosh, Abba. Yeshua oraba así, exacto, Padre nuestro que estás en los... Ahora, eso no es para repetir como un loro, sino simplemente un modelo que me sirve a mí para exaltar al Eterno. Entonces lo primero es, yo lo exalto. ¿Cómo no exaltar al Rey de Reyes, al que me dio la vida, al que me dio salud, al que me dio bienestar? ¿Por qué no exaltarlo? Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Entonces, ¿qué está diciendo él? Que mi vida sea un completo día a día de cumplir con la voluntad del Eterno y que se haga en mi vida. Después viene, danos. Primero lo alabo y después, por favor. Yo no lo puedo obligar a nada. Danos. Y perdónanos. Ojo que ahí hay como un... Perdónanos como nosotros perdonamos. O sea, si yo no perdono al otro, esa oración no le va a llegar ni al techo. Perdónanos como nosotros perdonamos y no nos dejes caer en tentación, etcétera. Sí, mi hermano. More, la palabra salvación hace énfasis a salvación para vida eterna o de la ira venidera del Eterno. Es salvación para alcanzar la vida eterna. La salvación no es el fin, es el medio para llegar a la vida eterna. Bien. Sí, mi hermana. Solamente respecto a lo de la oración, o sea, realmente lo que usted dice, pues obviamente es excelente y eso es, pero hay algo que yo creo que cada uno cuando ya tiene una relación con el Eterno lo puede palpar. Usted sabe si usted es hijo de él o no. O sea, todos somos hijos, pero si usted es un hijo obediente. Todos somos criaturas, ¿no? Todos hijos. somos criaturas de él, pero Hijos bueno, no. ¿quién es hijo? Aquel que es obediente a su Torah. Por eso cuando dice que ahora en estos tiempos sí se levantarán los verdaderos adoradores del Eterno, que es un verdadero adorador, no es el que brinca y el que canta, porque todo el mundo tiene un concepto totalmente errado. Simple y llanamente es aquel que obedece Torah y que a su papá puede ir y decirle en el oído porque es mi papá. Sí. O sea, yo le digo, papá, yo necesito que le ayudes a esta persona y él seguramente lo hará, sin que usted tenga que salir con timbales y decir que esto lo hice, que ahora y que no sé qué, porque eso nos pasa a todos queremos aparecer y todos tenemos eso, todavía lo tenemos todos, hay que reconocerlo. Exacto. Pero tener esa relación con el Eterno es, usted se va a su cama con él, usted se va a su sitio secreto con él. Inclusive con eso, permíteme sí. la interrupción. Muchas veces una oración es, Señor, por favor, ayúdame en este negocio. Punto. Él sabrá cómo lo hace. Ya. Exacto. Ayúdame en este negocio. Esa fue una tremenda oración si yo estoy en comunicación con él. Sí.
Y uno no tiene que, otra cosa que también en esa parte quería decir es que normalmente cuando uno es cristiano, porque yo fui cristiana también, bendito el Padre que pasé por allá, uno siempre tiende a decirle lo mismo todos los días como si él no entendiera. O sea, repetir y repetir la misma, solicitar y solicitar, no hay que hacer eso. O sea, él solamente si lo está escuchando, él tiene un oído y lo escucha fácil. Entonces lo que hay que aprender es a ser hijo, a llegar a él fácil y amarlo sobre todo. Así es. Amarlo. Amén. Sí, mi hermano. Ahora hay una preguntita aquí. Usted dice que unos son criaturas y otros son hijos. Aquí en Malaquías 2:10 dice, no tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Él. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres. Aquí dice que no tenemos todos un mismo Padre. Contextualicemos, ¿a quién le está hablando? Le está hablando a los Coanim, a los sacerdotes del pueblo de Israel, no le está hablando a todo el mundo. Ahí dice, a ver, el versículo 1 de ese capítulo 2 dice, por favor léalo usted para que, ¿qué dice? Ahora pues, oh sacerdotes, para ustedes es este mandato. Listo. ¿Para quiénes? No es para cualquiera. Es más, tan cierto es que en otras religiones piden el diezmo, no como de ahí, traer los diezmos al alfolí, pero es que ese mandato es para los sacerdotes, ni siquiera es para todo el pueblo. Gracias, ¿Sí ve cómo se distorsiona la palabra del Eterno? El contexto. Muy bien. Ok. Sí, señor. More, alguna vez nosotros estuvimos hablando y conversando en alguna que nosotros debemos seguir la voluntad del Eterno y que podemos pedirle muchas cosas, pero que si no es la voluntad del Eterno, jamás pasará. Entonces yo puedo orar todos los días pidiéndole algo, pero si Él no quiere dármelo, no se dará. Sencillamente eso. Por supuesto, lo que pasa es que uno tiene que tener la suficiente sensibilidad para entender, este no es el camino. Definitivamente estoy pidiendo mal. Es más, Yeshua dijo, pedís y no recibís porque pedís mal. La oración puede estar llena de, sí, pero estoy pidiendo mal. Exacto, entonces yo debo pedir de acorde con la voluntad del Eterno. Ahora, si yo veo que esa no es, pues a pedirle de otra forma. Bueno, ahora aprovecho, y esto sí es bueno resaltarlo. Nosotros debemos pedir el qué, no el cómo. O sea, nosotros no podemos darle instrucciones al Eterno de cómo conceder nuestras peticiones. Eso es es pretencioso, es grosero. Señor, por favor, ayúdame con esto, o por favor, darle un empleo a tal persona. Punto. Yo no sé si va a ser de presidente de la República o conduciendo un bus, no tengo ni idea. Pero lo que el Eterno conceda, eso sí les garantizo que es lo mejor. Sí, señor. Hay algo muy interesante que vi en una película y era que pues Dios se le presentó a alguien. Entonces le decía, si tú le pides a Dios, al Eterno, todos los días paciencia, Dios te va a dar la paciencia o te va a dar la oportunidad de que con las acciones que haces todos los días seas paciente. Sí, señor. Entonces, Dios no te va a dar a ti la paciencia, te va a dar la oportunidad de que tú seas paciente. Sí, claro. Mejor dicho, en otras palabras, el Eterno, de una vez bajémonos de ese pedestal, porque el Eterno no nos va a hacer la tarea nunca. Nos dio brazos, pies, ojos, oídos. Actuemos. Bien. Ok. Bien. Seguimos entonces ahora con el tema. Hay otra cosa que es muy interesante en esta parashá, y es el lugar donde sucedieron cosas muy, llamémoslas, nefastas para nuestro pueblo de Israel. El lugar se llama Kadesh. Ya les había dicho que anteriormente que las palabras hebreas normalmente tienen una raíz.
raíz en hebreo es shoresh. Normalmente son 3 letras. Entonces, en el caso de Kadesh, las 3 letras son Kof, Dalet y Shin. Cuando uno escribe esas 3 letras sin las vocales, uno podría pronunciar Kiddush, Kadesh, Kodesh. ¿Cuál es? Depende del contexto. Ahora, cuando le ponemos vocales, ya la cosa es diferente. Por ejemplo, Kadosh significa apartado, para un propósito muy especial que tiene que ver con el Eterno. A eso es lo que en español le llaman santo. Se queda corto ese vocablo. Kiddush, santificación. Kodesh, santidad. Pero Kadesh también puede significar santificación. Pero ojo, Kadesh también significa prostituta. ¡Wow! ¿Cómo así? Pues así, significa prostituta. Porque una prostituta también es apartada, por lo menos en esa época anterior, aunque hay otro vocablo para ramera o prostituta que es zoná, pero en este caso es Kadesh, es una persona apartada para un propósito. En el Kadosh es apartado para el Eterno, la Kadesh para unos ritos paganos y otras cosas. Pues bien, Kadesh fue donde, lo voy a decir sin sonrojarme, donde hubo una buena parte de la prostitución de Israel en torno a la voluntad del Eterno. ¿Por qué? Bueno, vamos a mirar algunas cosas. En este lugar murió Miriam. Pues de ella no se habla tanto, pero recordemos, mis hermanos, que ella murmuró contra Moshe, la hermana mayor de Aarón y de Moshe. Murmuró contra Moshe y el chisme. Uy, esa mujer que se consiguió, esa negrita africana, y esa negrita africana circuncidó al hijo de Moshe y impidió que el Eterno matara a Moshe. Bueno, uno, cuando murió Miriam faltó el agua. Pareciera que hubiera conexión entre estos dos eventos. Miriam murió y faltó el agua. Dicen que la muerte de Miriam, que de todas maneras era una mujer virtuosa, causó que el pueblo padeciera esa escasez. Hay algunas teorías que dicen los sabios del judaísmo, pero no me voy a detener en eso. El caso es que ese lugar fue algo interesante porque nos muestra la relación entre unos y otros eventos. ¿Ustedes recuerdan cuál fue el primer lugar al que fue el pueblo de Israel cuando salió de Egipto? ¿Cómo? Sucot. Así se llamaba ese lugar, Sucot. Ahí hay una simbología gigantesca. Es como el lugar donde había 70 palmeras y 12 fuentes de agua. ¿Ustedes saben qué es eso? ¿Qué? 70 son las naciones de la tierra, de las 12 palmeras, las 12 tribus, el agua, la Torá, en fin, no sigamos. Bueno, en fin, aquí vemos algo interesante. En este momento de la historia, la conducta de Israel es como la de alguien que se prostituye. Recordemos una cosa, y es que en el profeta Ezequiel capítulo 23, a Israel y a Judá el Eterno las trata como rameras, Ohola y Oholiba. No vamos a irnos por ese tema, pero, o sea, Israel se ha portado muy mal en muchas ocasiones. ¿Por qué se prostituyeron? Porque es que estaban fijando sus ojos en lo material. Ay, que no tenemos comida, vamos a ver si vemos eso por acá. Ojalá nosotros hubiéramos muerto
al morir nuestros hermanos delante del Eterno, ¿por qué trajiste el pueblo de Israel a este desierto para que muramos nosotros y nuestro ganado? ¿Quién estaba llevando el pueblo por el desierto? El Eterno, no era Moshe, era el Eterno. Entonces estaban denigrando del Eterno y pues eso tuvo consecuencias. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que estaban haciendo no era Kadosh, sino Kadesh. Totalmente. Había un clamor que decía: no es lugar para sembrar, ni para cultivar higueras, ni viñedos, ni granados, y ni siquiera hay agua para beber. Todo material. ¿Sí se dan cuenta? Ay, no tengo agua para beber, no tengo para comer. Comer tenían mucho. ¿Y el ganado que llevaban qué? Y eso que el Eterno les envió codornices y todo el asunto. De aquí, ¿qué podemos visualizar? Que es fácil pasar de Kadosh a Kadesh. Es fácil pasar de ser un santo a otra cosa. ¿Todo por qué? Por la murmuración, el descontento, de ser desagradecidos y otras cositas. Entonces, si el pueblo hubiera tenido dominio propio, hubiera esperado pacientemente y decirle: Moshe, tenemos sed. Pero no, ay, ¿para qué nos trajo este desierto a morirnos acá y todo ese asunto? No, está bien decir: tengo sed. ¿Cómo podríamos encontrar agua? Entonces de pronto Moshe hubiera dicho, y no se hubiera enojado, y hubiera dicho: no, pues pidámosle al Eterno. En fin, pero la cosa se salió del objetivo para el cual Israel estaba recorriendo el desierto. Tengan en cuenta algo: eso de ese tema de prostituirse también tiene mucho que ver con la falta del agua de vida, que es la Torá. A ellos les faltó agua física, pero eso apunta hacia una realidad nuestra, y es que si nos falta agua podemos ser no Kadosh, sino Kadesh. ¿Sí? Ya. Tocando el tema del agua, dice que como uno trata el agua a sí mismo, ella lo trata a uno, dice, porque dije que la ruaj, el Espíritu de Santidad se movía sobre las aguas desde un comienzo. Y en algunos medirados estudios dicen que en el agua hay tanta vida como hay poder, que un hombre no puede vivir sin el agua más de 3 a 7 días, totalmente queda seco y el cuerpo se lo acaba totalmente si no consume, lo mismo la naturaleza y todo. Que es de cierto que sea eso así, que en el agua, como tanto dicen que hay vida y poder. ¿Qué pasaría si la represa esta grandota que están construyendo se destruye? El agua acaba con todo, pero eso no es tanto el poder. No, yo no le pondría tanta alegoría a ese asunto. El agua pues tiene poder porque nos nutre, tiene poder porque nos mantiene, pero por nada más. Si alegorizamos todo, entonces podemos concluir lo que queramos. Digamos que estamos hablando del poder que tiene el agua como figura de la Torá, eso es. Pero no tanto alegorizar, porque es que en el judaísmo son muy dados a eso. Muy bien. Ok. Hay otro tema que yo he querido llamar y que es conexo con este mismo, y que es de hecho al que quería llegar finalmente. Y es que la ira del hombre no obra la justicia del Eterno. Entonces, atención, miren lo que está escrito. En Bemidbar 7 al 12 dice: y le dijo el Eterno a Moshe: toma la vara y reúne a la comunidad y tu hermano Aarón, y habladle a la roca ante la vista de ellos. O sea, aquí está el pueblo de Israel, aquí está la roca, yo le tenía que hablar a ella en presencia de todo el pueblo. Y de la roca manará agua que darás a la gente y a los animales. Pues el Eterno sabía que tenían sed, entonces bueno. Y Moshe tomó, aquí empieza el problema. Moshe tomó la vara de ante el Eterno como él le había ordenado.
Atención. Y Moshe y Aarón reunieron a la congregación delante de la roca y les dijo, o sea, no se dirigió a la roca, sino que le habló al pueblo. Y ya se le había saltado, ya estaba, mejor dicho. O sea, está bien, uno puede enojarse porque lo tenían hasta la coronilla de alegatos, de inconformidades, de todo. Y Moshe estaba desesperado. Pero motivo correcto, reacción equivocada. Vamos a ver. Les dijo, les. Oíd ahora rebeldes, no, mejor dicho. ¿Por qué? Estaba juzgando. Podremos hacer brotar agua de esta roca. Y levantó Moshe su mano y con la vara golpeó la roca 2 veces. Era una, pero bueno. Y ni siquiera había que tocar la roca. Y comenzó a salir de ella agua en abundancia, misericordia del Eterno. Bebiendo entonces la congregación y los animales. Y le dijo el Eterno a Moshe: por cuanto no creísteis en mí, glorificándome a los ojos de los hijos de Israel, no haréis entrar a este pueblo a la tierra que les prometí. O sea, Moshe no cometió uno, cometió 4 errores. Entonces, veamos cuáles son. El Eterno le dijo a Moshe que le hablara a la roca, pero Moshe decirle hablarle al pueblo. Grave. Hace tiempos, cuando el pueblo recién salió de Misraim, de Egipto, el Eterno le dijo que golpeara la roca. Fue diferente. Eso es como el niño recién nacido o el niño que está en edad pequeña, que hay que darle una palmadita en la cola o algo así para que obedezca. Y ya después, a los 20 años, ya no se puede uno coger a puños o quién sabe, sino se le habla. Aquí está. Moshe le habló al pueblo. Esta es una primera transgresión que es consecuencia de que ya estaba airado contra Israel. Como les decía, motivo correcto, reacción equivocada. ¿Esto qué significa? Esto es actuar según nuestras propias fuerzas. Si actuamos según nuestras propias fuerzas, tenemos asegurado, pero asegurado, el fracaso. Si no dejamos hacer al Eterno lo que Él puede hacer y nosotros no, si le estorbamos, ya tenemos el camino hacia el fracaso rotundo y con vergüenza pública si es necesario. Otra cosa, ojo con esto que voy a decir. Cuando Moshe le habla a la roca, está haciendo su propia alajá. ¿Sí me entienden? El Eterno me dijo que le hablara a la roca, pero yo le hablo al pueblo porque esto es lo que yo entiendo. No, señor. Es que el cristianismo dice, es que los judíos dicen, no. Que el judaísmo dice que es que no podemos comer carne roja con lácteos. ¿En serio? No se puede. ¿Y dónde está escrito eso? A mí me gustaría ver dónde está escrito. Está escrito 2 veces: no cocinarás al cabrito en la leche de su madre, en la leche de la madre del cabrito. En ninguna parte me dice no comas carne roja con leche. Luego él no se arrepintió de haber golpeado la roca. En ese momento no se arrepintió. Estaba con toda la ira del mundo. Y seguramente se arrepintió después, pero ¿y qué? Y por eso, y si él se arrepintió después, ya el Eterno no le... Mi hermano, venga, le cuento. Si uno comete un error en público, debe arrepentirse en público. Si yo a usted lo ofendí acá delante de todos y usted se sintió mal por eso, es mi obligación pedirle perdón a usted delante de las mismas personas. ¿Está escrito que Moshe hizo eso?
Sigamos. Muy bien. Entonces, alajá. No, es que es que fue que. A ver, no. Yo le dije, háblele a la roca, no al pueblo. Alajá. Y alajá que no es. Entonces, cuando empezamos a atender alajot, por allá de traídas de no sé dónde, ahí vamos a tener un problema. ¿Sí me están entendiendo? Ok, muy bien. Es más, hay ciertas alajot que lo pueden llevar uno a la perdición, a la física perdición. Sí, mi hermana. No, simplemente que quería hacer un pequeño comentario ahí entre paréntesis. Hay una comunidad muy bonita que está trayendo todas las ovejas perdidas de Israel de todo el mundo. Pues la conocemos hace poco y esta semana le dejo mirar eso. Pero uno mira y entra y lo primero que dice ahí, que para poder ingresar tiene que aprender toda la alajá, si no, no puede ingresar. Entonces no dice la Torah, sino para que todo el mundo empezamos. Yo amo a los judíos y amo la parte judía, yo quiero decirlo así pues porque yo amo a Yeshua y amo a mi padre y todas estas cosas, y yo amo todo lo del padre. Pero es impresionante que en todas estas comunidades lo primero que dice es eso: debe entrar y estudiar la alajá judía. Dice alajá, no dice la Torah. Entonces es importante que nosotros también empecemos a entender eso, para que entendamos por dónde el camino correcto hacia el eterno es cumplimiento de Torah. Solamente eso. Correctísimo, una vez más. Miren, mis hermanos, el tema es ¿cuál? Muchos dicen, muchos judíos que creen en Yeshua, pero todavía mucho judaísmo y tal, dicen que él siguió la alajá del judaísmo. Pero nadie puede decir que Yeshua puede ser identificado con los fariseos, con los saduceos, con los celotes, con los sicarios, con los esenios. Él no era nada de eso. Él es un judío. Pero él no siguió alajá, él siguió Torah. Entonces hay muchas personas que dicen, bueno, pero es que él decía, oísteis que fue dicho tal cosa, pero yo os digo, y está haciendo alajá. No, señor, no está haciendo alajá. Le está dando una profundidad al mandamiento que antes la gente no veía. Pues no está yendo en contra de la Torah, no está inventando nada. Empezando porque el libro de Coelet, Eclesiastés, clarito dice que nada nuevo hay bajo el sol. Nada. La Torah ya la tenemos las palabras de está todo. ¿Por qué inventamos algo más? Empezando porque en el judaísmo se dice que las normas de los rabinos son más estrictas que las del Eterno. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué si eso no fue lo de que dictaminó el Eterno? La Torah es fácil de cumplir, pero hay personas que la complican. Yeshua dijo eso, que hay judíos que vuelven prosélitos a los demás y después los vuelven más hijos del diablo que ellos mismos, porque ni siquiera ellos mismos pueden cumplir. ¿Se dan cuenta? Este siervo está lejos de religiones. No desprecio, sino simplemente, si me toca decir la verdad, la digo. Si se equivoca el judaísmo, digo que se equivoca, y si se equivoca el cristianismo también. Si alguien ve que yo me he equivocado, acepto mi error y lo reconozco, pero es que es la Torah, es la palabra del Eterno, no la de los hombres. Eso quiero que quede claro. Bien, primer error gravísimo. Hay mucha gente que dice, uy, pero el Eterno no dejó entrar a Moshe, pero ¿no será muy duro? No fue muy duro. Recordemos que el Eterno es justo por sobre toda justicia, por sobre todas las personas justas. Y teniendo en cuenta esto como verdad revelada, tenemos que entender que si el Eterno aplica un castigo, es porque la falta fue terrible, un castigo muy duro, la falta fue muy dura también. De hecho, el castigo no sería de pronto no es ni suficiente. Bien, hay un segundo punto. Moshe trató de rebeldes a los Bené Israel. Rebeldes, óigame, rebeldes. Aunque fuera cierto o no sea cierto, él no tenía ningún derecho de decirles así. ¿Ustedes no se acuerdan cuando él estaba en la zarza? Y el Eterno le dijo,
Sí, hermanito, usted que no sabe hablar, usted va a sacar al pueblo de Israel. Ay, es que el pueblo no me va a escuchar. Le dijo, meta la manito acá y verá. ¿Y cómo salió? Llena de Sarahat. En cierta forma era el pago a estar juzgando a sus hermanos. ¿Sí ven el asunto? Bueno, aquí Moshe no tuvo dominio propio. Él era un hombre de carne y hueso. Se enojaba, él cometía, asesinó a un egipcio, no circuncidó a su hijo. Ahora, no significa que Moshe fuera cualquier cosa. Fue el gran líder del pueblo de Israel, pero se equivocó, pecó. No le dio la gloria al Eterno. Y fuera de eso, delante de todo acá al Israel. Gravísimo. Recordemos que Yeshua, Yohanan capítulo 7 versículo 24, nunca se les olvide: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad según justo juicio, o juzgad con justo juicio. Si yo veo algo, yo no me voy a formar la película aquí en mi mente, eso fue que ta. No, señor. O que me vinieron a contar algo, mire que fulanito y fulanita no sé qué. Yo no voy a creer eso. Si no me consta, no creo. A no ser de que haya una nube de testigos, eso es diferente. Bien, tercer problema. Al decir, podremos hacer brotar agua, Moshe estaba queriendo decir que era por él y no por el Eterno. Ese error sí fue gravísimo. ¿Se dan cuenta? No hubo uno, hubo 4 errores graves todos, porque él era el líder del pueblo. Y siendo el líder del pueblo podía llevar al pueblo a errores gravísimos, a quitarle la gloria al Eterno. Eso no se puede permitir. Simplemente bastaba con hablarle a la roca. Ahí sí le daba la gloria al Eterno, porque una roca a mí no me va a entender. Pero si por designio del Eterno yo le hablo a la roca va a obedecer. ¿A quién? A mí no, al Eterno. ¿Se dan cuenta? Bien. En el pueblo de Israel, algunos abogan a favor de Moshe, pero se equivocó. No hay más nada que decir. Cuarto error, Moshe golpeó la roca además 2 veces. El Eterno no le ordenó eso, el Eterno le dijo que le hablara a la roca, no al pueblo. Y no dijo que tratara de rebelde al pueblo, sino no, a la roca le dijo que le diera la orden de que saliera agua de ella. Pues no, la golpeó. ¿Cómo sería la rabia que tenía Moshe? En ese momento Moshe estaba haciéndole el juego a su Yetzer Hará. Le faltó dominio propio a Moshe. Le faltó dominio propio. Eso hay que decirlo. Y no por eso vamos a hablar mal de Moshe. No, en ninguna manera. Porque después de Yeshua es el más grande profeta que ha tenido nuestro pueblo. Entonces, esto es algo muy bonito que creo que es del judaísmo, me parece muy bonito. Y es que hay 3 tipos de personas. De pronto ya lo he mencionado. Una, la que no es capaz de aprender ni de sus propios errores. La segunda, esa es la persona necia. La segunda es la persona inteligente. Esa persona aprende de sus propios errores. Y la tercera persona es la sabia, que aprende de los errores de los demás. Moshe actuó neciamente. ¿Qué queremos ser? ¿Necios, inteligentes o sabios? Es muy obvia la respuesta. Espero. Bien, preguntas con respecto a esto. Sí, mi hermana. Pues es simplemente algo que de lo de Moshe, ¿no? O sea, pues como su verso dice, Moshe fue el segundo profeta después de Yeshua, es el más importante que tiene Israel. Pues todo el mundo pregunta, ¿y por qué en ese momento sucedió eso? Pues porque era la voluntad del Padre, ¿no? Lógicamente, todo lo que pasó hoy fue la voluntad del Padre, porque todo sucede así. Y
entender que de todas maneras, a pesar de que es, no, entender que es un ser humano que comete errores igual que todos los seres humanos, porque en un momento de ira y de rabia puede hacer estas cosas, porque a todos nos pasa. Entender que de todas maneras para todos hay un escape que es la techuvá posterior, porque pues obviamente después, si usted está dentro de una ira y no ha podido detectarlo, después lo podrá detectar si usted está metido con el Eterno y con la Rúa. Eso era lo que quería decir, o sea, hacer una techuvá posterior, etcétera, porque a todos nos pasa eso. Y entender que este libro, o sea, esta Torá, está hecho para hombres como nosotros, normales, que cometemos errores, que decimos a veces cosas incoherentes, que juzgamos a veces sin tener en cuenta los parámetros que está explicando ahí More, pero es entender eso, o sea, que fue hecha contando de que nosotros somos esos, que somos tal como son estos hombres también, ¿no? Para entender que Yeshua también fue un hombre como nosotros, que sintió exactamente lo mismo. Moshe. No, perdón, Yeshua también, que es algo que todos nos, por ahí dicen, todo el mundo pregunta, porque él fue un hombre como nosotros, normal, sino que pues obviamente el Eterno por su misericordia colocó su rúa de esa manera tan sobrenatural sobre él. Eso era lo que quería decir. Y decir que Moshe de todas maneras, ese era su momento, ya era el tiempo de entregar. Entonces yo creo que el Eterno cortó el tiempo, o sea, él le dijo, ya no vas a entrar a la tierra prometida ahí. Entonces, ¿por qué él no pudo entrar a la tierra prometida? Eso es, digamos que ese es otro tema que hay que estudiar, ¿no? Pero para mí, ¿no? O sea, lo que yo creo es que era el tiempo de él, o sea, era el tiempo que tenía que empezar a entregar ya lo que él había aprendido y tenía que entregar al pueblo, porque el Eterno siempre tiene una generación que la recoge un líder y otra generación que la recoge otro líder. O sea, él siempre está formando de generación en generación. Entonces, pues para mí era el tiempo, él se había terminado el tiempo y tenía que alistar la persona que ingresaría, que en este caso ya era Yoshua. Es lo que yo creo. Varias cosas. Lo primero, no era la voluntad del Eterno que pasara eso, porque para eso dijo, ustedes no me glorificaron a mí. O sea, tenían la oportunidad de hacerlo y no lo hicieron. No era la voluntad. Pero es que hay un tema y es que el Eterno conoce todo de antemano. Entonces ya sabía que eso iba a pasar, pero no porque fuera la voluntad de él, pero él ya sabía que iba a pasar. Ok, uno. La otra es que por eso fue que no entraron a la tierra prometida, exactamente por este incidente. Eso fue lo que lo descalificó. O sea, este incidente no, 4 incidentes en uno solo, gigantesco. Entonces, ese es el tema. Ahora, qué bueno ser sabio y no inteligente. ¿En qué sentido? De que yo no tenga que hacer teshuvá por algo que no hice. Claro, lo que tú dices es perfectamente válido. Tenemos el recurso, más que escape, el recurso de la teshuvá, cuando hemos fallado. Pero si yo no fallo en X cosa, ¿por qué voy a hacer teshuvá por eso que no he hecho? Por eso es que el sabio es sabio. Entonces, el tema es, el que falla tiene doble trabajo. Fallar, arrepentirse, hacer teshuvá, hacer tikkun, reparación, en fin. El que no se equivoca no tiene problema. Claro, el hará otras cosas como tefilá, ayudar y todo eso, pero no, perdón por lo que voy a decir, puede parecer muy fuerte, pero no pierde el tiempo pecando a toda hora y arrepintiéndose. Es válido cuando no es que eso de que el que peca y reza empata, no, sino una persona tiene obviamente el recurso de la teshuvá, pero qué mejor que no acudir a eso porque no voy a pecar en muchas cosas. Y eso se puede, porque como dice el Rav Shaul, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, todo eso. Dominio propio, mansedumbre y dominio propio. Ejercitémoslo y no cometemos tantos errores. En lugar de estar pecando y arrepintiéndonos, así sea genuinamente, pues dediquémonos a hacer cosas que nos van a evitar ir por ese camino, pero al lugar de todas maneras lo que estás diciendo. Bien, sí, mi hermano. Bueno, hermano, entonces, ya lo entendido es, si nosotros oramos ante el Eterno, esperamos la respuesta de Él, ¿cierto? La respuesta que Él no la va a dar, si nosotros le decimos, aunque Él ya sabe qué es lo que nos va a dar, como decía el hermano.
Pero si yo voy donde otro hermano y le digo, hermano, quiero que me ayude a orar ante el Eterno por esto, estoy desconfiando en mí mismo en mi oración que hice ante el Eterno porque la estoy depositando a otro varón para que lo haga Sí. Sí. y no se cumple. No sé, el Eterno es tan misericordioso que a veces tiene sus detallitos con nosotros, pero por ejemplo, esto que leímos de la Haftará, de Iftach, que el muy, ¿cómo llamarlo? Lenguilargo. Uy, no, de eso se puso feliz. Si me concedes ganar la guerra con estos tipos, la primera persona que salga yo le ofrezco un holocausto. ¿Y a él quién le dijo que uno puede ofrecer personas en holocausto? Y salió la hija. Virgen, hágame el favor. Cuidado con la lengua. Nosotros tenemos 2 orejas, 2 ojos, 2 manos, 2 piernas y una boca. Eso fue a la ligera, fue terrible. Entonces, sí, adelante, mi hermano. Sí, y nosotros tenemos un estudio acá también sobre Yosef cuando estuvo en la cárcel, Ese fue otro que abrió la boca en una forma desafortunada. que perdió cuando Uy, le sí, dijo al capitán, al copero y le dijo, uy, acuérdese, hermano. ¿Será que es que el Eterno no estaba viendo eso? No, de ninguna manera. Bien, hasta aquí vamos bien. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Está todo claro? Bueno, finalmente hay todas las parashot tienen muchos aspectos y quisiera finalmente hablar de algo muy importante y es la sanidad que es operada por la verdadera fe. Aquí se habla de un objeto que el Eterno le ordenó construir, elaborar a Moshe, que fue la serpiente de cobre. ¿En qué consistía el asunto? Levántela en un palo, en un mástil, y la persona que es mordida por una serpiente, si ves ese objeto, es sanado. Palabras del Eterno. Bueno, se necesitaba solamente así, mirar, no más. Mirar. O sea, el solo hecho de mirar implicaba que había alguito de fe. Si la persona quería curarse, dijo, yo miro y ya, yo quiero estar sano. Bien. El pueblo estaba protestando por causa del man, no es maná, sino man. Entonces, por eso es que envía serpientes venenosas y pasó el asunto de que, bueno, el pueblo quiere pedirle al Eterno que aleje las serpientes, pero obviamente había personas mordidas. Entonces, aquí vemos varias cosas. Lo primero es que denigrar del Eterno tiene su justa retribución. Denigraron del Eterno y purrundún, la serpiente los mordía, las serpientes. Eso lo que estaba era atentando contra la dignidad del Eterno. Eso no se puede permitir. Con esta serpiente de cobre nos está mostrando en una forma muy anticipada lo que sería la obra expiatoria de nuestro Rebbe Akadosh, Yeshua HaMashiach. Fíjense lo que está escrito en Yohanan 3:14, 3:15 y 16, dice: y como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El poder curativo se operaba en el momento en que la persona miraba esa serpiente. Pero la persona miraba porque decía, bueno, sí, si el Eterno dice que yo me curo con solo mirar, entonces me voy a dar la oportunidad de creerle al Eterno y voy a mirar. Y efectivamente sucedía. ¿Sí vamos viendo? Y finalmente, toda manifestación de fe auténtica siempre, óiganme bien, siempre da
buenos resultados. Así sea por curiosidad, quien miraba la serpiente era sanado. ¿Se acuerdan de Yeshua cuando decía que si tenéis una fe como una semilla de mostaza, entonces podía hacer muchas cosas? Bueno, empecemos a ejercitar la fe. Ojo, ejercitar la fe no es visualizar cosas. No. Ejercitar la fe implica mejor, creerle al Eterno. La verdadera fe, ¿qué es? Simple. Creer que lo que el Eterno dice en su palabra es cierto y por lo tanto obedezco. Punto. No hay más nada que decir. Eso es fe. Sí, mi hermana. ¿Cómo lee ahí en Hebreos la definición de la fe? No, la que está en Hebreos pues dice muy claro que es fe, la No. certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero ¿qué es fe? Entonces vamos a explicar qué es fe. El término hebreo para fe normalmente lo han puesto como emuná. Me diste oportunidad para hablar de otra cosa. Volvemos al tema del shoresh. Emuná. El shoresh es la letra Aleph, la letra Mem y la letra Nun Sufit. La letra Nun, de donde sale la palabra amén, y aquí la palabra emuná. Fíjense que en el profeta Habacuc, capítulo 2, versículo 4, dice algo interesante. He aquí que su alma está ensoberbecida y no es recta en él, pero el justo vivirá por su fe. En hebreo, Ine ufla lo yashra nefesh bo sadik ve emunato yeye. Emunato. Cuando dice emunato termina en una O en español. Eso es un posesivo de la tercera persona singular. El justo está hablando de la fidelidad del justo o la fe del justo. Ahora vamos a ver si en realidad es fe. Resulta que en el capítulo 15, versículo 6 de Breshit, hay un versículo famosísimo. Estaba Abraham, ni siquiera Abraham, sino Abraham. Estaba hablando con el Eterno y dice en el versículo 6, y creyó en el Eterno que vio con agrado esa fe. Bueno, vamos a leerlo en hebreo. En hebreo, ¿qué dice? Atención, dice: Ve'emin vayo vayashavea lo sedaká. Ve'emin. Otra vez el shoresh. Aleph, Mem, Nun, Sufit, o Nun, perdón. De ahí sale la palabra amén, emuná. Ahí dice veemin, o sea, creyó. Entonces hay algo interesante por ahí. ¿Cómo así que le creyó y está la palabra emuná metida por ahí? Entonces podríamos parafrasear de otra forma. Dice, y tuvo una fe obediente en el Eterno, lo cual le fue contado por sedaká. Pero ahora también voy a volver a parafrasear. ¿Qué es sedaká? Sedaká viene otra vez el shoresh de la letra tzade, la letra dalet y la letra kof, de la cual se escribe sedek, que es justicia, sadik, que significa justo. Entonces sedaká, no, sedek es justicia. Sedaká también pero es que cuando sí le fue contado por justicia. A ver, desarrollemos ese versículo. ¿Qué significa eso? Y que, ¿cómo así que el justo vivirá por su fe? Pues el justo vivirá por su fe. Aquí está, entonces. Sedek, o sea, justicia, es lo que es justo. O sea que sedaká es la condición de lo que es justo ante el Eterno. ¿Qué significa? Que Abraham
creyó de una manera auténtica y por lo tanto obedeció, lo cual fue considerado por el Eterno como quien hace lo que es justo delante de él. ¿Entendimos? Eso es Sedaká. Sedaká no es la cajita que hay por ahí, eso es solo una partecita. Sedaká no es dar plata, sí vale, por supuesto. Sedaká es un concepto gigantesco. Hacer lo que es justo delante del Eterno, ¿qué es? Auxiliar a mi hermano, ver por mi familia, alabar al Eterno, estudiar Torah y vivirla. Todo eso es Sedaká. Ahora, normalmente se ha considerado como la Sedaká como algo que uno siempre está dando. Bueno, yo le estoy dando mi obediencia al Eterno, le estoy dando amor a mi prójimo, estoy poniendo algo en la cajita. ¿Ya están viendo? Eso no es así, el justo por su fe vivirá. Ah, ¿cómo no? Entonces, más bien podríamos decir, el que hace lo que es justo vivirá por su fe obediente. Porque emuná, entonces, ¿qué significa la palabra amén? Amén es un vocablo hebreo que nos dice que algo tiene fundamento, que algo queremos que se cumpla, que algo es cierto, ciertísimamente, por decirlo así. Entonces, emuná es una fe verdadera. Y la fe verdadera es la que dice el Rav Shaul y la que dice el Shaliach Jacob, que es una fe que obedece con las obras que el Eterno preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso es fe. No es que yo creo en lo que no veo. Sí, pero ¿cómo? ¿Por qué? Yo creo en lo que no veo porque el Eterno lo dijo. Nuestra fe no es ciega. Nuestra fe depende de las palabras del Eterno que están en la Escritura y que son verdad siempre, que siempre se cumplen. Y yo me baso en esas palabras para creerle a Él. Yo no estoy creyendo en una estatua, no, nada. Estoy creyendo en las palabras del Eterno y por eso mi fe no es ciega. Y no es ciega porque además de creerle, obedezco. Así no entienda como en el tema de la vaca alazana. Muchas gracias por su atención. Muchas bendiciones. Adelante, mi hermano. Mi hermano, aquí hay una pregunta Sí, adelante. pendiente de Marisol, pues Sí. para finiquitar, no la hice antes porque pues desviaba del tema. Ella dice, pero Yeshua decía que todo lo que pidiéramos en su nombre o méritos, Él no lo concedería. O sea, ¿no es así? Les sugiero, muy humildemente, que vean un video que yo hice alguna vez, hace rato, que se llama Hacer o pedir algo en el nombre de Yeshua. Pero voy a adelantar algo. Es que hacer algo en el nombre de Yeshua no es estar diciendo Beshem Yeshua. Eso no es, porque otra vez, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el Malhut Hashamaim. Estábamos diciendo algo ahora. Hacer algo en el nombre de Yeshua es que yo lo imite, que yo siga sus huellas, que yo haga, que cuando yo pida al Eterno es como si Yeshua mismo estuviera pidiendo. Shabbat Shalom. Muchas gracias a los hermanos que estaban en línea en Chile, en España, y como saludo especial en la ciudad de Apartado, Antioquia, la comunidad Bedemet. Muchísimas gracias por sus saludos, bendiciones y un abrazo. Volvemos a las 4 de la tarde, si el Padre permite. Tenemos ahorita el Kiddush, entonces los dejamos con el Kiddush para que almuercen en sus casitas, que tengan Betiyabón.